anda el micrófono, ok. Bueno, gente, buenas noches. Estamos acá en este primer video del canal. Vamos a empezar una serie de videos que la idea es compartir un poquito lo que es el proceso del trading, lo que es cómo se prepara la semana, cómo se prepara cada día de trading y también de a poco ir compartiendo conceptos. Recuerdo ahí que como sale ahí en mi canal, en mi canal de YouTube, los conceptos que yo uso son conceptos de ICT. Es una persona que hace 30 años está operando y tradeando en estos mercados, entonces me parece que es la persona a la cual hay que seguir y hay que escuchar, o por lo menos la persona que yo decida escuchar. Simplemente lo que voy a compartir va a ser mi interpretación de lo que yo veo de él y lo que aplico. Hay muchísimos conceptos, muchísimas horas de video y voy a ir compartiendo distintos conceptos que van a ser importantes. Obviamente esto, muy probablemente una preparación de una semana para alguien que quizás es nuevo en trading, no va a ser como súper familiar, pero voy a tratar de ser claro con los conceptos y a poco, con paciencia, con constancia, voy a ir subiendo distintos videos al canal y armando listas de reproducción para que cualquier persona pueda aprender al menos a formarse una operativa y a formarse un modelo de trading a tradear para directamente poder hacerlo por sí mismo y no tener que salir a pagar cosas que no siempre son tan efectivas. Em, bueno, dicho esto, en esta preparación de la semana lo que vamos a ver básicamente va a ser cómo, qué es lo que yo por lo menos suelo mirar a la hora de preparar una semana de trading, de proyectar potenciales movimientos. No vamos a ver entradas porque son las 10 de la noche, ponele son las 9 de la noche, horario Nueva York, martes 4 de julio, claramente no está abierto nada. Y hay que recordar que en el trading nosotros vemos que acá hay un gráfico que tiene dos, em, dos escalas. Una escala es precio y la otra escala es tiempo. Entonces es muy importante tener en claro la escala del tiempo porque yo y las personas que seguimos a ICT tradeamos con la teoría, que ya más que una teoría es una certeza porque lo vemos pasar todos los días, de que el mercado no se mueve por oferta y demanda, ni se mueve por patrones gráficos, ni se mueve porque yo en el mercado, en el gráfico pueda trazar un triángulo, pueda trazar un cuadrado, pueda trazar puntitos, sino que se mueve algorítmicamente. Algorítmicamente quiere decir que hay un algoritmo interbancario que se encarga de mover el precio hacia determinados niveles, buscando más que nada liquidez. Esa liquidez puede estar sobre altos, bajo bajos y también en ineficiencias como por ejemplo los fair value gaps, que son conceptos que ya vamos a ver. Bien, entonces vamos a arrancar la semana. Vamos a ver básicamente dos gráficos, el DXY y el SP500 o el contrato de futuros del SP500, que es el IS. Em, y ahí vamos a ir planificando. Vamos a tener en cuenta que no solamente estamos planificando una semana, sino que estamos planificando la primera semana del mes y venimos de un fin de semana largo, entre comillas, en Estados Unidos, ya que el lunes casi no hubo movimiento, hubo bajo volumen, martes fue feriado 4 de julio, entonces eso ya les voy a indicar las consideraciones que deberíamos tener mañana a la hora de tradear.
Pero bueno, vamos al rollo, así esto no se hace tan aburrido. Bien, preparación de la primera semana de julio. Yo cuando voy a abrir un mes nuevo, cuando acabe de abrir un mes nuevo, está bueno hacer un análisis de largo plazo de las cosas para ver a dónde es que estamos parados nosotros. Entonces, para hacer ese análisis de largo plazo, yo siempre me gusta como basarme primero en en temporalidades grandes. Las temporalidades grandes, mensual, semanal y diario. Esas temporalidades van a darme mi bias, o sea, mi conjetura. Yo lo que tengo que hacer es conjeturar si voy a estar alcista, voy a estar bajista o voy a estar consolidado. ¿Sí? Básicamente tengo tres opciones, no tengo muchas otras opciones. Si voy a estar alcista, bajista o consolidado. Esas son las tres opciones que yo tengo y las tres opciones que el mercado me puede mostrar. Es decir, o se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo o no hay una dirección específica. Eso está muy bueno tenerlo en cuenta porque muchas veces hay muchas personas que andan por ahí enseñando trading donde solamente lo que hacen es considerar las primeras dos. Es como, bueno, estoy alcista y si el precio quiebra a tal nivel, estoy bajista. Y la realidad es que hay momentos en donde el precio no está ni alcista ni bajista, sino que simplemente se está moviendo de costado, se está moviendo en un rango, se está moviendo en una zona que se llama de alta resistencia, o sea que no le es fácil salir de esa zona y que tenemos que esperar que pasen determinadas cosas. Zonas, por ejemplo, que yo puedo ver acá muy rápidamente en el gráfico, que son de alta resistencia y que no estoy ni alcista ni bajista, sino que estoy en un rango, son estas que estamos, por ejemplo, vamos marcando acá. Fíjense que son zonas donde no está claro si estoy alcista, si estoy bajista, simplemente el precio se está moviendo de costado y hay una razón para eso, que es que el algoritmo está buscando que haya suficientes órdenes, digamos, tanto por encima como por abajo del rango para después tomarlas y salir. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a analizar primero lo que es DXY. Vamos a la temporalidad más alta de todas. No, no es la más alta de todas. Esta es la temporalidad anual, ¿sí? Para ver más o menos qué es lo que ha hecho la temporalidad anual del DXY. Vos decís, che, qué grande la temporalidad anual. Bueno, perfecto. Como tratamos de hacer lo contrario a las masas, tratamos de hacer lo contrario a las masas y casi nadie, te diría que muy pocas personas miran esta temporalidad, es que la vamos a estar teniendo en cuenta. ¿Sí? ¿Qué podemos ver en esta temporalidad? Bueno, podemos ver básicamente que el precio, no, ahí. El precio realizó una caída fuerte. Vamos cambiando los colorcitos porque eso. Que el precio realizó una caída fuerte acá, ¿sí? Acá estamos, fíjate, el precio está tomando, acaba de tomar estos bajitos, estos bajos, que fíjate que son bajos del año 92. Esto lo hizo en 2017. Y fíjense cómo el mercado es fractal, o sea, estamos viendo el gráfico en temporalidad anual hacer determinadas cosas. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver debajo? ¿Qué es lo que nosotros vemos que hay debajo de estos bajos? Debajo de estos bajos hay sell stops. ¿Qué son sell stops? Son órdenes de venta que se le activan a la gente. ¿Sí? Sells, no. Sell, solamente sin ese. ¿Sí? Son órdenes de venta de, no solamente, no son de personas, sino que son de grandes fondos de inversión. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? El precio, cada vez que se mueva hacia abajo, se va a mover hacia abajo para buscar liquidez bajo bajos anteriores o para llenar ineficiencias. Y cada vez que se mueva hacia arriba,
se va a mover para buscar liquidez sobre altos anteriores o para llenar ineficiencias, como pasa acá. Una ineficiencia básicamente no es otra cosa que cuando existe solamente una dirección del precio en un determinado periodo. Por ejemplo, en esta vela, que es una vela anual, solamente, si nosotros vemos solamente en esta temporalidad hubo un delivery de ventas del precio, ¿sí? Es decir, que esto es un imbalance, un fair value gap, que es un imbalance de vendedores, ¿sí? Acá lo que falta, como esta vela blanca es una vela bajista, hay demasiados vendedores, es decir, hay desequilibrio de vendedores y el precio necesita ofrecer lado vendedor y lado comprador en cada nivel. Entonces, por eso, fíjense que es que el precio después de varios años regresa a esta zona. Fíjense que el Fair Value Gap o el desequilibrio se marca desde este bajo hasta el alto de esta vela. Y si yo lo extiendo hacia acá, se ve claramente cómo el precio ha venido, ¿sí?, a buscarlo. Bien, entonces, una vez el precio se queda acá durante un tiempo, fíjense que el precio crea un rango, ¿sí? Crea un rango del cual no sale durante 5 o 6 años y empieza lo que se llama no sé decirle ciclo alcista, sino em, en inglés se llama buy program, o sea, entra en un programa de ventas, de compras, perdón, en un programa de compras. Ese programa de compras, nosotros nos damos cuenta que empieza a pasar porque hay un movimiento fuerte hacia arriba, otro movimiento que sale del rango que habíamos planeado y deja desequilibrio hacia la alza. Entonces, fíjense cómo el precio viene y vuelve y usa de soporte este desequilibrio anual que teníamos acá. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque fíjense que el precio acá respeta casi, son velas anuales y el precio respeta casi exacto, fíjense que hay muy poca diferencia, los cuerpos están respetando este Fair Value Gap alcista, que es el que está marcado ahí. Pues sí, bueno, ok, ¿cómo sigo analizando? Bien, yo entiendo que acá estoy en un programa de compras, ¿sí? ¿Para qué sube el precio? ¿Para qué sube el precio? Y el precio habíamos dicho que va hacia arriba, ¿para qué? Para buscar, ¿sí? El precio va hacia arriba para buscar altos, donde hay órdenes de compras, es decir, buy stops, o buy side, no, buy side, ¿sí? Donde hay buy stops, que son órdenes de compra, voy a poner en blanco, bien. Ajá. Ajá. Bien. Son órdenes de compra o para también llenar ineficiencias. Fíjense que acá el año pasado, es decir, 2022, el precio tradeó y subió hasta acá arriba, ¿sí? Subió hasta acá arriba y cayó. Y cerró acá abajo. Fíjense que cerró por debajo o casi en el límite del Fair Value Gap. Eso es en una temporalidad mensual. Es decir, que acá existe la posibilidad de que el precio empiece a caer, ¿sí? Pero nosotros todavía no vamos a ver eso porque simplemente estamos viendo como algo bastante macro del precio. Vamos a ir a la temporalidad mensual ahora.
La temporalidad mensual nos ayuda un poquito a estar como más claro. Fíjense, acá en la temporalidad mensual tenemos como muy claro qué es lo que podemos llegar a esperar. El tema es básicamente cuándo, ¿sí? Lo más importante es ver cuándo. Cuándo es que van a pasar las cosas. Fíjense que yo dejé marcado lo que había pasado en temporalidad anual porque estos bajos de acá son lo que yo les dije que había respetado, este Fair Value Gap anual, que es este que está marcado acá en azul. Mm, Ese que está marcado ahí en azul. El precio desde ahí, fíjense, más o menos esto es junio del 2021, entró en un rally alcista muy fuerte, muy fuerte. Y si yo analizo, voy a ver entonces que tengo un rally que arranca desde acá, ¿eh? Arranca desde acá y termina, no sé, con punteada. Tengo un rally que arranca desde acá y termina acá. ¿Sí? Entonces este es mi, ¿cómo se llama? Dealing range o mi rango de negociación. ¿Sí? Este es mi rango de negociación. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando empecé a tradear decía, bueno, pero ¿cómo sé hasta dónde va a llegar? No lo sabes hasta dónde va a llegar, pero sí puedes marcar, sí se puede marcar zonas en las cuales el precio puede empezar a usar como resistencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que tener claro como trader? Que básicamente yo cada vez que tenga un rango de operación como este, yo voy a tener dos zonas importantes, trazando un Fibonacci. En realidad no es Fibonacci, estoy midiendo cuál es el 50%. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Medir cuál es el precio de equilibrio de ese rango de negociación. Es decir, que si estoy alcista, yo voy a marcar cuál es el precio de equilibrio de ese rango de negociación. Fíjense que cerca del rango de negociación es donde el precio se ha frenado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros sabemos, o se le llama premium a todo nivel de precios que esté sobre el rango, sobre el 50%, sobre el equilibrio de un rango de negociación, y discount o descuentos a todo nivel de precios que esté por debajo del rango de negociación. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo como soporte para que el precio siga hacia arriba? Voy a buscar algún concepto de Smart Money que me permita a mí dar soporte a la idea de que el precio desde ese punto va a empezar a subir. Si yo estoy buscando que el precio use, ¿sí? Que el precio use niveles para seguir en un programa alcista, los voy a tener que buscar en descuentos, ¿sí? En discount. En discount, en donde yo voy a buscar, o debería buscar, en principio, niveles que me permitan seguir en un buy program. Recuérdense que ¿sí? Es un dealing range, un rango de negociación de un programa, lo vamos a hacer hispano, de un programa de compras. Se le dice programa de compras, a ICT le llama programa de compras, porque es una computadora la que lo hace. ¿Sí? No es ni Wyckoff, no es ni
oferta y demanda, no son compradores y vendedores, no, lo hace una computadora. Entonces, este es un programa de ventas, fíjense, de compras, perdón. Fíjense, rango de negociación del programa de programa de compras es todo esto. Bien, ¿y qué ven ustedes acá a la izquierda? Fíjense, el precio en toda esta zona desde acá hasta acá, ¿sí? En toda esa zona que yo estoy marcando, fíjense cómo el precio, fíjense las velas, las mechas, ha traído hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, salvo en una pequeña zonita de acá, ¿sí? Donde fíjense cómo el precio viene, hay una sola vela que tradea solo hacia arriba, después hay uno más que consolida y después el precio viene, cae, llena ese desequilibrio, es decir, que este fair value gap alcista o este desequilibrio de compradores se completa con delivery vendedor y luego el precio sigue subiendo. Y tengo el otro más importante acá. Entonces ya tengo dos requisitos. Tengo una zona, que es una zona de ineficiencias, donde el precio, si cayó de acá hasta acá, puede ser porque haya venido a buscar ineficiencias en esta zona para luego seguir subiendo. Y eso está bajo o en la zona de equilibrio. ¿Sí? Discount es bajo o en equilibrio. Y premium es sobre o en equilibrio. ¿Sí? Entonces, desde acá es una zona donde yo puedo prestar atención y buscar potenciales. Cuando el precio llega ahí, toca la zona y se revierte, buscar potenciales oportunidades de compra siempre que lo veamos también en temporalidades más chicas. ¿Sí? Pero estamos en mensual, vamos a ir a semanal. Y esto es importante. Bueno, es importante mensual porque fíjense que cada una de estas velas es mensual y este, y acaba de cerrar la vela de junio. La vela de junio es esta. Entonces fíjense que la vela de junio se ha mantenido dentro de lo que es este rango. Está claro, estaban bastante claros los bajos iguales que el precio está marcando acá. Es decir, acá está claro que hay sell stops. Y otro punto importante a tener en cuenta es que los Fair Value Gap, así como otros conceptos clave que nosotros usamos, otros niveles clave. Este es un nivel clave que se llama Fair Value Gap. ¿Sí? Fair Value Gap o FVG. Yo lo voy a decir Fair Value Gap. No, ese color no. Ajá. Gris. Este Fair Value Gap tiene tres puntos importantes. No es solamente la zona. Los importantes son el alto y lo que se llama el Consequent Encroachment o el 50%. Básicamente así. El 50%. Ahí. Entonces, fíjense que este Fair Value Gap, fíjense que este Fair Value Gap, si bien el precio, perdón, todavía no, si bien el precio ya lo reaccionó acá una, dos, tres veces, dejó una suerte de bajos iguales, que son estos dos,
que son liquidez, que son sell stops. Ya lo dijimos que el precio puede volver acá a activar estos sell stops y a trabajar ¿qué? El 50% del fair value gap, que es un nivel importante, es un nivel clave, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad. No significa esto, fíjense que estamos en temporalidad mensual, no significa que esta sea la única zona donde nosotros vayamos a hacer trading, sino simplemente tener claro que el precio en temporalidad mensual tiene por debajo esa situación, digamos. Si el precio viene acá, es probable que después quiera ir al alza, porque el precio también está generando liquidez en toda esta zona. En estos altos, el precio está dejando buy stops, ¿sí? Fíjense que están los altos de varios meses para atrás, donde el precio está dejando eso. Y también acá tenemos un fair value gap bajista. Bajista. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos usar nosotros este fair value gap? Este de acá. ¿Cómo lo podemos usar? Punto 1. Si el precio viene acá abajo a tradear esta zona de acá y empieza a subir, podemos usar este fair value gap bajista como objetivo, ¿sí? Si el precio tradea sobre estos altos y empieza a distribuir en esta zona, después podemos empezar a esperar a que de acá se forme un programa de ventas para volver a esta zona. Esa es la otra opción. Y la otra opción es que el precio de acá tradee, cierre por encima y lo use como soporte para seguir al alza. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Bueno, temporalidad semanal. Ya sabemos que esta es la primera semana del mes. El mes arrancó la semana pasada, pero bueno, esta es la primera semana del mes. ¿Qué tenemos acá a la hora de analizar este tema? Bueno, en temporalidad semanal, básicamente lo que nosotros veíamos, o lo que yo había visto, era que el DXY se había movido en un dealing range que venía desde acá. Vamos a sacar esto, que ya lo vimos, que era desde acá hasta acá, fíjense, para ubicarnos. Ese es el dealing range que tenemos hacia la baja, ¿no? Entonces, nosotros hoy nos encontramos acá. Nosotros hoy lo que queremos ver y nuestro objetivo, te lo voy a anotar acá, nuestro objetivo es determinar si la próxima semana es más probable que cierre alcista o bajista, donde se encuentra el próximo objetivo más probable del precio. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando hacer. ¿Sí? Vamos a dejarlo por un rato. Bien. Pero lo primero que tenemos que analizar es la historia, es decir, de dónde venimos. Nosotros venimos de este dealing range bajista, o este rango de negociación bajista, desde ahí hasta ahí. Entonces nosotros tenemos que ver, no podemos asumir que porque el precio hizo este punto, después va a estar bajista o va a estar alcista, porque tenemos que irnos adaptando a lo que el precio vaya mostrando. Entonces, ¿de dónde viene y por qué es que el precio se frenó acá? Eso es lo primero que yo pienso. Ok, si tenemos este rango de negociación y el precio retrocedió hasta acá, se frenó y ahora empezó a negociar hacia abajo, es importante para mí saber por qué se frenó acá. Porque esos niveles, el precio podría volver a respetarlos, a buscarlos nuevamente, ¿sí? O además, me es importante saber si esos son conceptos de Smart Money que el precio está respetando, porque si el precio no está respetando nada, si el precio viene y me cierra acá arriba,
si estas velas, por ejemplo, cierran acá arriba sin respetar nada, yo no tengo elementos para pensar que el precio va a seguir bajista, pero si el precio acá me está respetando niveles importantes de Smart Money, quiere decir que el algoritmo va a buscar repreciar hacia abajo, que fue lo que hizo después. Entonces yo lo que voy a tener que buscar en esta zona es ver si hay más conceptos de Smart Money que el precio vaya a seguir respetando, para ver si seguimos con esta continuación bajista o si el precio viene, rompe o cierra, digamos, por encima de estos niveles clave y seguimos hacia la alza. ¿Sí? Bien, en estos niveles, qué es lo que tenemos? Esta vela de acá, que es un order block bajista. Esta vela de acá. Vamos a cambiar el color porque el order block es de otro color. Bien, esta vela de acá. Buah, no quiere. Esa. ¿Por qué esa vela y no la otra, que es un order block? ¿Por qué no marco esto? Que no marco esa. ¿Por qué marco esta? Esto es importante. Marco esa porque es la vela que me marca un cambio en el estado del delivery. Quiere decir, el precio viene haciendo delivery comprador en toda esta zona. Con esta vela empieza a hacer el delivery vendedor. Es la última vela que hace delivery comprador. ¿Sí? Por eso es la vela alcista. Si bien esta velita de acá, su máximo es más alto, nosotros a la hora de marcar esto vamos a tener en cuenta los cuerpos de las velas. Este cuerpo tiene un cierre más alto que este y por eso es que marco ese. Fíjate, vamos a marcar la apertura del order block. Y vamos con letras blancas. La apertura del order block. Y vamos a marcar el 50%, porque así como yo les dije que los, que los Fair Value Gap tienen el 50% que se llama Consequent Encouragement, los Order Blocks tienen otro punto importante que es el 50% que se llama Mean Threshold, pero bueno, no importa, es el 50% del Order Block. ¿Sí? Entonces, fíjense, esos dos niveles tenemos. Ahora vamos a bajar la temporalidad diaria y vamos a ver cómo el precio respeta esos dos niveles, ¿sí? Entonces, yo tengo dos niveles, dos conceptos de Smart Money, que el precio, fíjense, que no se salió mucho de esta zona de acá, entre la apertura y el 50% de este order block. ¿Ok? El precio luego disparó hacia abajo. Bien. ¿Qué otra cosa me indica a mí que esto puede continuar bajista? ¿O qué otro nivel yo tengo para considerar que el precio puede continuar bajista? Tengo, por ejemplo, este Fair Value Gap de acá. Que ahí, no, este no, perdón. Este de acá. Ese de ahí. Fíjense. Vamos a dejar marcadas todas las elementos que tengamos en temporalidad semanal, ¿sí? Entonces, una vez nosotros vimos que el precio reaccionó a estas zonas en temporalidad semanal, ya vamos a ver más puntos en diario, porque dijimos que lo íbamos a marcar en mensual, semanal y diario. Una vez el precio cae y deja esta zonita, Fair Value Gap acá,
esta es una zona que el precio podría utilizar para continuar bajista. ¿Sí? Y si no, vamos a ver que después hay zonas más arriba. Bien, esto es diario. Fíjense cómo en diario el precio respeta casi completamente el 50% del order block semanal. A la apertura la voy a dejar, pero fíjense, en diario, nosotros ahora podemos marcar el order block diario. El order block diario es este. Voy a marcar desde la apertura hasta la mecha. Ahí. Bien. Y acá vamos a ver algo interesante. ¿Por qué este y no ese? Porque el order block dijimos que era el que cambia el estado del delivery. Este delivery era un delivery de compras, sube, cae, y acá este delivery cambia el estado del delivery en este momento y empieza un delivery de programa de ventas. ¿Cómo te das cuenta que acá arranca un programa de ventas? Porque el precio no respeta este Fair Value Gap, crea un Fair Value Gap bajista, ¿sí? Quiebra esa estructura y viene a reaccionar a ese Fair Value Gap para después hacer sell-off hacia abajo. Entonces, ese es el order block que estamos marcando. Lo vamos a acompañar, vamos a marcar acá. Ese Fair Value Gap respetado ahí. Y fíjense cómo los cuerpos nos ayudan a darnos cuenta que estamos marcando bien las cosas. Siempre es bueno usar los cuerpos para darnos cuenta que hemos marcado bien las cosas. Fíjense que justo la apertura que estamos marcando el order block, fíjense apertura, miren los números de acá arriba. Apertura open 104,297, la apertura de esta vela. Fíjense el cuerpo más alto de toda esta mugre, el cuerpo más alto es este, que básicamente es la apertura de esta vela bajista. Apertura open 104,299. Apertura 104,297. Es decir que fíjense que varía por 0.002. O sea, nada, ni un spread. O sea, casi nada. Entonces, esos son los niveles que nosotros que están siendo respetados, están defendiendo este alto en este dealing range o este rango de negociación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos usar para ver si este dealing range de acá, que es otro más pequeño, va a continuar bajista o si vamos a seguir alcista? Y vos decís, Renzo, bueno, pero ¿por qué esperás que siga alcista? El precio podría seguir alcista porque acá tenemos un rango de negociación alcista, ¿sí? Que es de acá a acá. ¿Qué hay en esto? ¿Qué hay? Bueno, fíjate, vamos a ir marcando uno por uno, ¿sí? ¿Qué era nosotros lo que hacíamos? Veíamos dónde nace, dónde termina y sacábamos el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué íbamos a buscar? Conceptos de Smart Money bajo el equilibrio. ¿Sí? Porque yo lo que estoy queriendo ver es si el precio, ¿sí? Fíjense qué bonito como acá viene justo al 50% del rango mensual. Vamos a sacar así, no distrae. Bien. Entonces, yo no solamente voy a ver que el precio respete esta zona, esta de acá, sino ver que zonas de resistencia de acá, el precio no las respete. Si el precio me está respetando esto y me está respetando esto, necesito esperar por más información. Entonces,
Fíjense que nosotros tenemos pequeño fair value gap acá. ¿Se ve? Ahí. Pequeño fair value gap ahí. El precio lo respeta, vuelve, rompe hacia abajo. Tenemos otro pequeño fair value gap acá. El precio se frena, hace un pequeño retroceso y el último que nosotros tenemos acá, que es el que está siendo respetado, es este. ¿Sí? Ese que está ahí. Entonces, tenemos un punto, tenemos un nivel clave, este fair value gap alcista, la diferencia en estas dos velas, que el precio está respetando al alza. Entonces, junio. Entonces, ¿qué veo yo que el precio puede seguir respetando si nosotros quisiéramos, si el precio quisiera caer? ¿Sí? En semanal tengo order block, ¿sí? Tengo order block y dijimos que teníamos el 50% del order block. ¿Sí? O sea que en semanal tenemos un rango de todo esto a donde el precio puede venir. Fíjense que acá tenemos confluencia de la apertura y este Fair Value Gap, que si bien la semana pasada traído hasta acá arriba, después el precio se devolvió y cerró bajista. Entonces, DXY, ya tenemos las zonas marcadas en semanal. Fíjense que nosotros la apertura semanal la tenemos ¿dónde? La apertura semanal nuestra está acá. ¿Sí? Esa es nuestra apertura semanal. Entonces, nosotros lo que deberíamos buscar es, si vamos a buscar ventas, sea sobre la apertura semanal. Es decir, que el precio se haya movido de esta manera, en principio me podría favorecer ventas en esta zona o en esta zona de acá, del 50% del order block. ¿Sí? Vamos a ver qué. Vamos a ver qué es lo que hace el precio mañana. Porque mañana tenemos calendario económico. Como fue feriado lunes, como fue feriado martes, yo mañana no voy a buscar tradear en AM, debería buscar tradear en PM para lo que es los índices. Y si no, ver más o menos qué hace la sesión de Londres. No voy a buscar, bien, esto es algo que yo he aprendido hace poco. Y esto me ha ayudado a mantener simplificado mi trading. Fíjense cómo acá cerca de la zona del 50% del order block semanal tengo un fair value gap eh, diario bajista. Ahí, entre esa mecha y ese fair value gap bajista. Una cosa que yo hacía antes que dejé de hacer era como olvidarme o pensar que porque el precio ya trabajó esta parte, no puede volver a usar esto de resistencia, y la realidad es que sí lo puede hacer mientras se mantenga el bias bajista. Y yo el bias bajista, por lo menos hasta que el precio no cierre por encima de la mitad del order block, lo puedo mantener. ¿Sí? Es decir, fíjense cómo está... no, es objetivo y es
específico. ¿Sí? Yo mantengo vallas bajistas, salvo que el precio cierre por encima del mean treasure o el 50% del order semanal. ¿Sí? Que es esta zona de acá. Tiene que haber cierres. Si el precio viene, se pasa un poquito y después cierra abajo, es una buena señal para que estamos hacia la baja. Si el precio viene y me cierra por acá encima, con una vela, ya estamos buscando potenciales que el 10Y, que el dólar se vaya para arriba, ¿no? Bien, entonces, una zona en la que yo voy a prestar mucha atención va a ser esta. Acá voy a prestar mucha atención. Es más, acá me voy a dejar una alarma. Ahí me voy a dejar una alarma. ¿Por qué? Porque tengo confluencia de apertura de order block semanal, fair value gap semanal, que ya fue respetado por los cuerpos de la semana pasada. Y en diario, bueno, en diario no tengo mucho. En 4 horas podré ver algo. Bueno, en 4 horas no hay mucho tampoco. Fíjense cómo la semana pasada el precio respetó, esto el lunes, ¿no? El lunes, perdón, el precio respeta con los cuerpos los niveles que estamos marcando. Fíjense cómo tradea a través, pero se vuelve para abajo. ¿Sí? Entonces estas podrían haber sido buenas zonas de ventas del dólar el día lunes, pero bueno, no era un día muy probable para tradear. Y si no, buscar estas zonas más altas. Si el precio viene y cierra ya por acá encima, por ejemplo, el día de mañana, el día siguiente buscamos compras hasta este nivel. Es decir, que yo diga que mi vallas está bajista en macro no quiere decir que yo no busque compras. Yo me tengo que orientar en qué es lo que el precio puede estar yendo a buscar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta zona, yo lo primero que voy a hacer va a ser prestar atención en esta zona. ¿Sí? El precio está abriendo día miércoles, fíjense, el precio está abriendo acá. Tendría sentido que haga un movimiento alcista durante la madrugada, barra Londres, pueda ser el máximo del día y después caer para buscar continuaciones en Nueva York. Eso por el día de mañana. Si el precio, en vez de hacer eso, día miércoles, que nosotros tenemos noticias miércoles a las... Ah, tenemos FOMC. Bueno. Y OPEC meetings. Bueno. Medio complicado para traer mañana. Medio complicado. Yo, siendo un trader prudente, esperaría a FOMC, salvo que tenga algo muy claro. Esperaría FOMC. Salvo que tenga algo muy claro, esperaría FOMC. Bien. Entonces, miren. Abre el precio. Acá. Si tengo al delivery alcista hasta esta zona y caigo, puedo buscar ventas y tarjetear esto y tarjetear esto y acá a ver qué pasa. Y ese puede ser una buena zona de objetivo. A ver, diario, hay algo ahí. Un segundito. Bien. Acá, que este es el último order block. Bien, fíjense, acá en 4 horas, ese puede ser un buen objetivo. Pero si el precio ya me empieza a respetar esta zona muy fuerte. Bien. Mañana, al ser FOMC, quizás hay dos opciones para mañana. O lo hace movimiento en Londres y empieza a caer, o no hace nada, o hace un movimiento medio chombi en Londres
Y el movimiento fuerte se da en FOMC a las 3 de la tarde, las noticias estas de acá, de las 3 de la tarde, y ahí recién empezamos a caer. Lo más prudente, lo más prudente, lo más prudente, lo más prudente es esperar a que pase FOMC y tradear directamente el jueves. Eso es lo más prudente, lo más conservador y lo que más probabilidades nos va a dar. Yo creo que existe muchas probabilidades de que FOMC sea el alto de la semana, sea el máximo de la semana si es que la semana va a ser bajista. Es decir, que si FOMC hace un rally alcista hasta acá o hasta hace un rally alcista hasta acá y empieza a caer, tranquilamente pues podemos estar vendiendo el jueves y vendiendo el viernes. ¿Sí? Si es que la semana va a ser bajista. Yo entiendo que la semana, por el esquema que me está mostrando, voy a seguir pensando que está bajista por los niveles en los que está, salvo que me demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque el dealing range este es de acá hasta acá y yo, perdón, el dealing range que tengo, perdón, más claro es este. ¿Es ese? No, es este. Un fair value gap. Sí, porque hay un fair value gap acá, o sea que esto es fuerte. Y tengo acá el equilibrio. Entonces estoy muy cerquita del equilibrio. El precio podría venir a tocar el equilibrio, trabajar esta zona y caer. O subir, trabajar esta zona y caer. O si ya me cierra por ahí encima, yo ya soy partidario de empezar a buscar compras. Pero si no, vamos a mantener ese bias. Bien, entonces eso por el lado de DXY. Fue larga la explicación, pero bueno, estaba bueno hacer un análisis de arriba hacia abajo y ahora ya dejamos. Vamos a ver cómo confluye esto en el euro, ¿sí? Fíjate, el euro en semanal lo que ha hecho es trabajar. Ahora estamos más cancheros, entonces ha hecho trabajar este order block acá. Sube fuerte hacia arriba. Acá tenemos en semanal, mira, ¿qué es lo que tenemos en el euro? En el euro también tenemos como que esperar por más información. O sea, todavía no tenemos un escenario clave, un escenario claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos rangos de negociación que están funcionando. El primer rango de negociación que está funcionando es este. Así, en donde el precio puede venir, ser soportado por este bloque y seguir hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Tenemos a nuestro querido amiguito Fair Value Gap bajista. Y si el precio lo respeta y lo usa como resistencia, lo más probable es que estemos fuertemente hacia la baja. Ren, pero acá tenés un Fair Value Gap alcista. Bien, lo que hay que hacer simplemente es esperar. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Ya el primer indicio de que podemos estar bajista, este precio me lo dio. Pero como este dealing range es más claro, ¿sí? Que es este así, yo voy a buscar ver si el precio, si es que se vuelve a meter adentro de este Fair Value Gap alcista, me da modelos de compras para seguir comprando. ¿Sí? Si el precio me da modelos de compras acá, yo voy a buscar compras. Voy a buscar compras en el euro en confluencia con ventas en esta zona del dólar. ¿Sí? Entonces, en el euro vamos a tener potenciales zonas de compras donde dentro de ese Fair Value Gap semanal. Ren, ¿podés ser más específico con los niveles? Por supuesto. Por supuesto que puedo ser más específico. Tenemos el 50% del Fair Value Gap semanal. Este es un nivel clave, el 50%. Y si no, puede volver a venir a trabajar la apertura.
Otra cosa que puede pasar es que el precio quite el bajo de la semana anterior y cierre respetando con cuerpos. Eso es una señal muy interesante que el precio lo está respetando. En diario, este Fair Value Gap no se ve. Vos me vas a preguntar, Ren, ¿esto lo invalida? No, no lo invalida porque la temporalidad semanal sigue mandando sobre la temporalidad diaria. Así que en principio no lo invalida para nada. No lo invalida para nada. En 4 horas, ¿vemos alguna otra cosita? No, tampoco. ¿Sí? Fíjate que tenemos en 4 horas este Fair Value Gap que el precio puede volver a buscar de 4 horas. Entonces la temporalidad semanal está soportada por la temporalidad de 4 horas ahí. Repito, no lo invalida al Fair Value Gap semanal que esto está acá. ¿Sí? No lo invalida. Obviamente, nosotros vamos a esperar a que el precio me dé modelos de compras acá. Por eso yo les digo que si mañana, fíjense que el precio tiene que llegar hasta acá. Hasta que mañana no sea FOMC a las 3 de la tarde, es muy difícil saber, porque encima de FOMC son noticias de alta volatilidad. Entonces me gustaría saber qué es lo que hace el precio durante mañana, porque si el precio saca estos bajos, trabaja esta zona durante FOMC y se empieza a ir hacia arriba, vamos a ir a buscar estos altos, estos altos, estos altos, y vamos a tener un gran rango de acción de precio alcista, como para buscar compras en el euro. Pero primero necesito saber qué va a pasar mañana en FOMC. Bueno, al final vimos el euro, pero vamos a ver también este señorito que es IES. Bueno, vamos a ver el SP500. Este SP500 es el contrato de futuros. Aclaración inicial, ¿por qué uso este contrato y no uso, o sea, por qué yo antes usaba este? Miren, antes yo usaba esto. Yo me decía, Ren, por qué ahora no usas ese? Porque este hay información que no me muestra. Tan simple como eso. No me muestra los gaps. Fíjense que los gaps de inicio de semana están cerrados. Están cerrados. La mayoría de las veces están cerrados. O no me los muestra claros. Y porque tampoco puedo poner horas de trading regulares. Que en este contrato sí lo puedo poner. Este contrato es el ISU. El ISU es el contrato de septiembre 2023, ISU 20, ESU 2023, O es el contrato de diciembre, H el de marzo, M el de junio. Eso se va configurando por mes. Ahora, como estamos en julio, usamos el contrato del tercer trimestre, que es el de septiembre. Entonces, por eso es ISU o ISU o ESU. Bien. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Fíjense que junio fue un mes súper alcista. Súper alcista. Y decís, bueno, ok, estamos yendo súper alcista a buscar qué. Fíjense que el precio, nuevamente, en IES, vino acá, trabajó este Fair Value Gap. Fíjense, ya esta herramienta la pueden ir a backtestear los que estén arrancando. Esto acá, aunque no se vea claro, hay un order block. ¿Cuál es el order block? Este. ¿Qué eso es un order block, Renzo? Bien. Esto es un order block porque el precio tiene un delivery alcista, después cae con un delivery bajista, o sea, en esta zona de acá hay delivery bajista. ¿Por qué? Porque el precio está cayendo hacia abajo a rellenar eso. Y después sube. Entonces, la última vela
bajista antes del rally alcista que ofreció Delivery, programa de ventas, es esta. Marco esta no la tomo porque ¿por qué? ¿Por qué no tomo esta? Porque esta chiquita está incluida dentro del rango de esta grande. Entonces directamente tomo esta grande. No tiene sentido tomar esta, o sea, no tiene sentido que yo haga esto como esto order lock ni como esto order lock, porque el cuerpo más grande y que incluye la vela a esta chiquita es este. Entonces tomo ese. Fíjense cómo el precio acá está respetando este order flow alcista que tenemos acá. Bien, acá tenemos un fair value gap. No necesariamente el precio tiene que venir a respetar ese fair value gap. El precio pues viene, rally alcista, vela bajista, que me deja que fair value gap. Y fíjense cómo la semana pasada el precio abre, cae, tradea a llenar el fair value gap bajista y después el fair value gap alcista y luego cierra alcista. ¿Sí? ¿A qué estamos yendo a buscar? Bien, estamos yendo a buscar este gap, ese gap. Eso de ahí se llama volume imbalance. ¿Qué es el volume imbalance? El volume imbalance es un desequilibrio de volumen donde lo que hay, fíjate, es una ausencia de cuerpos. Una ausencia de cuerpos. Fíjense que acá esto cierra acá, el precio abre acá, después lo revisita, pero solamente las mechas. Entonces el precio necesita volver a esas zonas. Voy a mostrar más ejemplos. Acá hay otro, fíjense cómo el precio de los cuerpos lo llena. Fíjate la precisión, casi al pip. ¿Sí? Acá hay otro, acá hay otro. ¿Sí? Fíjate cómo el precio primero lo usa como resistencia, después trae a través y después fíjate esta vela semanal donde el precio abre, lo usa como soporte y dispara. Chiquitito, dispara. Sí, acá tenemos otro. Fíjense la cantidad de veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Son niveles reales de soporte y resistencia esto, ¿sí? No son soportes y resistencia que yo marco siendo un retail, así nomás. Son niveles de soporte y resistencia que están claros, que son objetivos, que son precisos. Y que el precio lo va a respetar las veces que sean necesarias hasta llegar al objetivo. Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos buscando compras. Estuvimos buscando compras acá. Estuvimos buscando compras acá. Y este día no nos dio para comprar, no. Extendió demasiado el viernes. Bien, entonces fíjate que acá estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Bien, van que un segundo. Vamos a marcar la mitad, porque como todo, la mitad es un nivel importante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué marco la mitad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Bien, ¿qué tenemos acá? Abre la semana con gap. Nosotros, o yo, a la apertura semanal, la marco como
Eso es vela bajista. New Week Opening Gap. Hay que ver qué pasa mañana en FOMC, pero en principio el precio podría caer para buscar nuevas zonas. Si el precio apenas toca y cae y después cae y me respeta zonas de más abajo, yo igual voy a buscar modelos de compra para comprar, ¿sí? Porque es al menos o es muy probable que con el ancho que tenga esto, al menos trabaje hasta el 50%. Sería muy raro que no lo llene, por lo menos hasta el 50%, por lo menos en mi juicio. Bien, entonces, ¿qué niveles tengo bajo la apertura semanal que me sean de resistencia o de soporte, perdón, para seguir subiendo? Bien, lo que tengo es este Fair Value Gap invertido. ¿Sí? Un Fair Value Gap invertido, ¿qué es? Cuando el precio viene por acá, yo presto atención a ver si el precio quiere usar este Fair Value Gap para continuar bajista y buscar niveles más bajos. Pero si eso no pasa, este Fair Value Gap se convierte en un nivel clave hacia el otro sentido. Es decir, si este Fair Value Gap yo estaba esperando que sea potencial resistencia, cuando el precio sube hacia arriba y cierra, es potencial soporte. ¿Sí? Entonces, esa es la primera, la zona más importante, digamos, que yo veo al menos en temporalidad diaria. Si no, tenemos este Fair Value Gap, eh, tenemos este Fair Value Gap acá, en el mismo sentido, digamos, Fair Value Gap alcista, que no creo que el precio lo quiera llenar, pero por las dudas vamos a marcar el 50%. Entonces ya tenemos los niveles, ¿sí? Ya tenemos los niveles. Esto lo vamos a dejar ahí si ya se ve. Bien, ya tenemos los niveles. Estos son niveles que podría ser resistencia para continuar alcista. Puede que el precio ni siquiera llegue hasta acá. Puede que apenitas lo toque y los cuerpos respeten el consequent encroachment. Puede pasar. Y en 4 horas, fíjate que esto, si vos no lo ves en el gráfico diario, no se ve nada. Pero que en temporalidades más chicas no haya nada, no le saca invalidez. ¿Sí? Fíjate que acá tenemos el value gap en temporalidades más chicas, en 4, en una. Este es importante, a mi juicio. Este de 1 hora es importante porque me confluye con el 50% del diario. Y aparte, porque si nosotros vemos, o sea, obviamente esto no va a llegar abajo de descuentos, pero podríamos utilizar este también. Podríamos utilizar este porque si esto rompió, ¿por qué utilizo este? Porque cuando el precio ya te cierra por arriba de este Fair Value Gap invertido diario, uno no quiere ver que el precio venga para acá. Si el precio venga para acá y cierra por debajo de este punto de referencia, ya lo más probable es que sigamos bajistas. ¿Sí? Entonces el equilibrio está acá arriba. Está bien, va.
Esa zona me gusta. Obviamente está este, pero no sé, no me gusta ese. O sea, no compraría acá teniendo esto y teniendo esto. Si este no existiera, si este rojito no existiera y si esto no existiera, o sea, si esto estuviera como todo con muchas velas, como acá, que hubiera muchas velas que están arriba y abajo, ahí me planteo comprar este. Pero como tengo dos, creo que es más prudente esperar al más profundo. ¿Sí? Entonces, una potencial predicción sería que si esto cae acá, poder trabajar estas zonas un poco más profundas eh, y seguir yendo hacia arriba. Así que bueno, así estamos. Ya vimos de XY, potencial zona 1, potencial zona 2, vimos euro, potencial zona 1, única. Acá hay un order block. Bueno, esto es algo que también he aprendido, aprendido no. Acá tenemos un order block alcista, ¿sí? Es temporalidad de 1 hora. ¿Qué pasa? Si mañana el precio viene en las noticias y me respeta esta zona, me permito seguir comprando. Porque digo, si hay un momento en el cual el precio se va a pasar por el culo a esta zona y va a sacar este bajo y va a ir a trabajar esto, es mañana en el FOMC. Sería muy raro, para mí sería muy raro, y acá es donde nosotros podemos usar el aspecto temporal, porque yo podría haber tenido una duda, quizás hace un tiempo, decir, ¿cómo sé si no compro este o lo va a sacar? Y es una duda, es una duda interesante. Por el aspecto temporal, si mañana en FOMC, o sea, si hay un momento en el cual el precio se podría pasar por el culo este order block y sacar estos bajos y trabajar acá y revertir, es mañana en FOMC. Por lo tanto, eso es importante esperar a mañana. Si mañana el precio viene, trabaja esta zona y empieza a subir, jueves y viernes compro desde acá, desde donde sea. ¿Sí? Pero hasta no saber qué va a ser FOMC es medio complicado y tampoco tiene mucho sentido operar antes de FOMC porque yo puedo estar operando, puede que mañana en Nueva York el precio venga, me respete, hermoso esta zona, lleve 10 pips ganado y en FOMC me da y nada, al pedo estar en un escenario donde generalmente la mañana de FOMC es súper consolidada, es súper lenta y no tiene mucho sentido, menos después de un feriado. Así que bien, vimos esto y vimos yes. Así que bueno, chicos, gracias a todos los que han visto este video. Si quieren dejar algún comentario de feedback va a ser bien recibido. Nada, arrancamos. Vamos a seguir subiendo videos de distintas cosas. Voy a subir videos de conceptos en específico y también videos que referencien, digamos, al video original de ICT que está en inglés para que ustedes puedan ir a la fuente, para que si yo me estoy mandando algún moco con alguna interpretación o algo así, no, ustedes puedan, nada, no llevarse ese sesgo, o simplemente quizás analizarlo y verlo de otra manera, que podrían convivir interpretaciones mías y de otra persona del mismo concepto de maneras distintas o usos distintos o usar otros conceptos. Yo no, esto no es todo lo que sé. Hay más conceptos, pero no puedo aplicar absolutamente todos los conceptos en este video porque me va a quedar de 80 años y esto ya me lleva más o menos 1 hora. Así que, sin más que decir, buenas noches. Espero que tengan una excelente semana de profit. Recuerden, los conservadores, te diría que los más prudentes
vamos a esperar a que pase FOMC para recién meternos al mercado. ¿Por qué? Lo estamos haciendo de manera profesional, lo estamos haciendo de manera consciente, como dice el canal, y no estamos tocando botones para apostar y ganar dinero, sino para tener en el largo plazo consistencia en esto. ¿Ok? Así que nos vemos.